¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Y llegó el viernes, cafeteros y cafeteras, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este día? Yo creo que este día siempre Winston, cuando son 15 y son 30, Winston anda con las manos así, que las mueve. ¿Cómo? No voy a dar nada, si estás esperando que caiga el pago, como decimos, haciendo un montón de gente hoy viernes 15 de mayo del año 2015, gracias a Dios que nos permite estar con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de estas emisoras que le permite a usted, por donde va o por donde se encuentre, disfrutar del saborcito de la mañana. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y por supuesto, agradecer a quienes están con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook. A quienes están con nosotros a través de nuestra página web www.cafeconvos.org y a quienes visitan nuestro canal de YouTube Café con Vos. El 16 de mayo de 1990 se fundó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. 25 años han pasado desde entonces. ¿Cuánta agua debajo de ese puente ha corrido, verdad? Ese puente defensor de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos. Más adelante, la presidenta ejecutiva del CENIT, la doctora Vilma Núñez, está con nosotros para contarnos experiencia, las buenas, las malas, las regulares y hacia dónde va el CENIT de ahora en adelante. Así que usted puede participar del programa, recuerde, 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. ¿Quieren café? Acá les servimos un poco. Compra en Cinza opciones para el verano. Impermeabilizante Siliconizer, $25.49. Rollo tapagotera, $21.59. Adaptador con luz de noche, $1.49. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Voy a comenzar más bien para los amigos de control con la noticia positiva para dar inicio en contexto. Va a bajar el combustible. Y una baja significativa seguramente para todos, ¿verdad? Después de 5 semanas consecutivas, de acuerdo a la información que brindaron las petroleras, la gasolina regular, la gasolina super va a bajar 1 centavo. ¿Qué les parece? 1 centavo de Córdoba va a bajar por litro la gasolina super. La regular va a tener una merma poco más significativa de 8 centavos. Y el diésel va a bajarse, el diésel va a bajar de 23.79 a 23.71. Así que pónganse contentos porque no sube, ¿verdad? Aunque si uno hace cuenta de lo que subió en las 5 semanas, lógicamente que este rebaja es nada. Y le preguntan a David Castillo, y David Castillo, en el pastel, no responde por qué se dan estos fenómenos, ¿verdad? Lo cierto es que no va a haber incremento, 1 centavo en la gasolina super, va a bajar 8 centavos o 7 centavos la regular y el diésel igual. Así que ya saben, para ahorrar
vayan hasta el domingo, pues. Seguramente el domingo las pizarras van a cambiar hasta como el mediodía, Winston, es que cambian, más o menos los domingos. Porque cuando va a subir desde la medianoche anterior, ya están cambiadas las pizarras. Cuando va a bajar hasta el mediodía del domingo, después de meterse unos centavitos más a la bolsa, los amigos de las petroleras son que los cambian. Por otra parte, vienen las noticias malas, perdón que decirlas. El Ministerio de Transporte e Infraestructura aprobó un alza para el pasaje interurbano. Sí, señores. En el caso del 67% de las rutas de transporte interurbano, que son unas 573 en todo el país, el 67% implican 573 rutas en el país, van a subir un Córdoba el pasaje. Un Córdoba es poco, pero un momentito, un Córdoba por pasajero es un montón. Y al otro restante 33% van a permitirles que suban el 4.33 del pasaje. Recuerdan que le preguntaron al ministro de Transporte que si al quitarles el subsidio a los transportistas de los interlocales se merecía un alza, y él dijo: de ninguna manera. Los costos han bajado, las carreteras están lindas, se corre más rápido, no se gasta tanto combustible, las llantas no se friegan tanto, entonces no hay razón para un incremento. Le preguntaron a Bayardo Arce: no, hombre, los otros costos no se han movido. Dijo que los costos de los combustibles habían bajado y que no había razón pues para subsidio, y que era mentira pues que los otros costos afectaban mucho, el costo de las llantas, de los lubricantes, de las baterías, eso no. Sin embargo, hoy nos encontramos con la información en una nota de prensa del Ministerio de Transporte que todo va para arriba. Pues un Córdoba sí significa algo. Hay gente que va a decir: no, hombre, si no es mucho, sí significa algo. Y 4.33 para los grandes, porque son estos de 4.33 son los que van para Ciuna, para el lado del Triángulo Minero. A eso les aprobaron el 4.33 para que lo apliquen a la tarifa. Así que no muy buenas noticias, ¿verdad?, en esa línea. En el evento de inauguración de su carne aparecieron unas fotografías ayer interesantes. Aparece el presidente Daniel Ortega con el expresidente alemán. Esta fotografía, para los amigos que están en radio, que no la pueden ver, sonriente alemán, camaradas, el presidente Ortega y el expresidente liberal. Y la siguiente fotografía, ahí está el líder del PLI, Eduardo Montealegre. Ortega le tiene las manos sobre los hombros y están conversando no muy amenamente, como se mira alemán, con el presidente Ortega. ¿De qué hablaron? Según Montealegre, fue un saludo protocolario. No se habló de nada en particular. Sin embargo, recuérdese que ayer yo les decía aquí que después de 13 meses se había activado el juicio nuevamente contra Álvaro Montealegre, y que días anteriores Eduardo Montealegre había salido a las calles con el PLI, se fue al Consejo Supremo Electoral a meter una solicitud para que hayan elecciones libres, transparentes, y dijo algo que yo no mencioné y que se me había ido por alto: que si no había elecciones libres y transparentes íbamos a caer de nuevo en la confrontación, que podía haber violencia, ¿verdad? Y entonces ayer aparecieron estas fotos interesantes, ¿no? Las actitudes en cada foto son muy interesantes. El expresidente alemán muy sonriente, platicando como grandes camaradas. Los que están alrededor de ellos se ven también complacidos. En cambio, Montealegre se ve bastante preocupado, y Ortega le tiene las manos sobre los hombros y tratando como de calmarlo, diría alguien que está viendo con otra lectura de la fotografía. Los memes y las cosas y las burlas o los comentarios en Facebook no se hicieron esperar. Alguien preguntó cómo le pondrían a la fotografía. Alguien dijo la guatucera, otro dijo madurez política, otro dijo los magníficos, y un tercero y un cuarto y último puso algo así como mis reos y yo. ¿Qué piensan ustedes? Pues interesante, ¿verdad? Y esto nos debe servir a todos siempre para ver que en las altas esferas siempre hay pláticas, conversaciones, y en las bajas esferas se está matando la gente.
aprendamos a distinguir cómo los líderes se arreglan entre sí allá arriba. Porque en las calles no andan los líderes agarrándose a pedradas ni a morterazos, sino que allá andan los que son seguidores de los líderes, defendiendo a los líderes, y los líderes allá arriba platicando tranquilamente, sabrosamente, ¿verdad? Y no puedo dejar de mencionar lo que pasa en León con este muchacho que fue discriminado por un profesor del colegio Andrea Dionigio en León solamente por ser de la diversidad sexual. Dijo que por gay no le podía permitir participar en la banda de guerra y supuestamente lo agredió, de acuerdo a la información que decía la procuradora de la diversidad sexual, Samira Montiel. Nosotros ayer estuvimos hablando aquí con la gente de la Red de Desarrollo Sostenible, con la gente de la Mesa de la Diversidad Sexual. No podemos permitir nosotros esta homofobia, porque esto se llama bullying homofóbico. Y están investigando a este profesor, que no dieron el nombre, pero lo están investigando porque el Código Penal establece sanciones para los que discriminan. Y aparentemente se le va a pasar a la Fiscalía, o ya se le pasó a la Fiscalía la información para que tome cartas en el asunto. No es posible que sigamos con estas actitudes hacia personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Respetuosos, tolerantes, somos iguales, ¿verdad? No nos parece lo que ellos hacen, respetémoslo simplemente. A ellos no les parece seguramente algunas cosas que nosotros hacemos. ¿Y qué hacen? Alguien decía ayer por aquí en el teléfono, tienen razón en pedir que se les respete, pero que respeten a nosotros también. Así es, respetémonos mutuamente. Y más si viene de un maestro, de un educador. Tendría que haber mucha más tolerancia y tendría que haber ejemplo para que los alumnos y los otros maestros respeten a las personas que tienen una opción sexual distinta. Y cierro con la lamentable información del exrector de la UNE, Aldo Urbina, que falleció el pasado miércoles. Fue rector de la UNE durante 11 años y en el 2013 dirigió una carta al Consejo Universitario pidiendo cesar de sus funciones por problemas de salud. La Universidad de Ingeniería decretó 9 días de duelo por el fallecimiento del rector y mantendrá a media asta su bandera. Le mandamos nuestra solidaridad a la familia directa de Urbina, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Y a la comunidad universitaria, porque realmente pues cada vez que fallece, no fue Elmer Cisneros y ahora se va Aldo Urbina. Ya no estaba como rector, pero hizo pues su labor al frente de la UNI. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros la doctora Vilma Núñez, 25 años del CENIT, va a contarnos cuánta agua del río ha pasado por debajo de este puente. Disfruta de Café con Voz. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. En mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir.
Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres tenemos derechos. Tengo derecho a manifestarme sin que me pongan timotines en la calle. Tengo derecho a que se me dé un crédito sin pertenecer a un partido político. Tengo derecho a un trabajo digno sin ser sujeta de chantaje. Tengo derecho a participar en política sin ser objeto de acoso sexual. Exigimos una verdadera participación ciudadana. Exigimos respeto. Exigimos que se cumplan nuestros derechos. Disfruta de Café con Vos. Cuando Jesús en el Evangelio describe el juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo, del versículo 31 en adelante, pasa al paraíso a quien dice: tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba enfermo y me visitaron. Y dice: cualquier cosa que ustedes hicieron por mis hermanos pequeños, más pobres, conmigo lo hicieron. Entonces al equipo, a doña Vilma y a su equipo, en el juicio final les va a decir: Señor, pasen, benditos del Padre, el paraíso, porque ustedes defendieron mi vida, defendieron mi derecho a mí. Eso es una revelación importantísima de Jesús. Cualquier cosa que hacemos por un ser humano, sobre todo por los pobres, es a Él a quien se lo hacemos. Entonces el CENIT, la misma, están defendiendo a Jesús directamente, y Él lo va a tomar tomado como hecho directamente a Él. Palabra de Dios. Somos el CENIT, nuestro compromiso es Nicaragua. Somos el CENIT, no hay barreras contra la esperanza. Estamos de regreso. Hermosas las palabras, son las palabras del padre Fernando Cardenal, director de Fe y Alegría, en relación al trabajo que hace el CENIT. 25 años, 16 de mayo, mañana se cumplen 25 años, 1990, otro contexto en el que nace este organismo defensor de derechos humanos. Acá está la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del más prestigioso organismo de defensa de derechos humanos del país. Doctora, gracias por acompañarnos, felicidades desde ya, y cuéntenos, cuando uno ve para atrás y dice, ha pasado, y por eso decía, tanta agua debajo de este puente, la experiencia de salir del Poder Judicial y meterse, ¿verdad?, a una aventura en aquel momento de defender derechos humanos sin saber que iba a llegar a tanto este organismo. Bienvenida. Gracias. Para nosotros es muy satisfactorio estar con vos hoy en este programa y compartir nuestras vivencias, recorrer ese camino con alguien como vos y como muchos otros periodistas que nos han acompañado, que han sido parte indispensable y fundamental de esta lucha. Yo pienso que el aniversario del CENIT no debe ser asumido únicamente por nosotros como con satisfacción, pero también por preocupación por los retos que tenemos por delante, sino que tiene que ser asumido por los periodistas y periodistas que nos han acompañado y por toda la gente, porque resulta que nosotros hemos promovido fundamentalmente la autodefensa, que la gente conozca sus derechos, se apropie de ellos y sepa cómo defenderlos. Entonces esa es una valoración así muy... Yo creo que efectivamente los periodistas de uno u otro criterio, de uno u otro color político, de alguna manera hemos estado
otros que no tenemos color político, porque la verdad es que a mí me parece increíble cuando los periodistas, yo soy periodista de tal partido, yo soy periodista de tal... Bueno, pero bueno, cada quien tiene derecho a tomar esas posiciones, pero bueno, los periodistas nos convertimos en defensores de derechos humanos sin ocupar camiseta también. Y entonces de pronto estamos tan cercanos al trabajo que ustedes hacen que lo conocemos directamente, nos involucramos incluso en cada nota que hacemos, en cada información que damos. No podemos abstraernos de eso. En primer lugar, lo que afirmaste, los periodistas y las periodistas son auténticos defensores de derechos humanos, y no es por solo lo que hacen, por todo lo que realizan, que se puede percibir con sus acciones en la calle, con las notas que ha mencionado, con su toma de posiciones en determinadas circunstancias, sino porque también ya jurídicamente, formalmente, la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en un 10 de diciembre de hace 10 años, considera que los periodistas son defensores y defensoras de derechos humanos. Y no solamente es porque recogen en una nota para transmitir a la población y que la población se concientice y conozca lo que está ocurriendo, que compare ese hecho con lo que les pasa a ellos cotidianamente, sino que prácticamente se involucran directamente en el acompañamiento que las organizaciones de derechos humanos damos a la población en el propio terreno, en el lugar donde ocurren los hechos. Doctora, 4 gobiernos y medio desde que existe el CENIT, ¿a qué se han enfrentado? Bueno, a todo. Y usar la palabra enfrentado, y no hay que por qué asustarse de eso. Nosotros también la usamos, porque defender los derechos humanos es precisamente defender diariamente, enfrentarse diariamente al poder que los viola. No se trata de ninguna manera de tomar posición política, partidaria o ideológica frente a determinado gobierno, sino que definitivamente los organismos de derechos humanos tienen que estar en la acera de enfrente, tienen que ser los ojos de las víctimas, los ojos de los que no tienen y la voz de los que no tienen voz frente a los despropósitos, frente a las acciones que cometen no solamente el poder político representado por los gobiernos, sino que también hay situaciones donde el poder económico se ve involucrado en esas acciones, y muchas veces el ejercicio de ese poder económico es el que motiva precisamente la violación de derechos humanos que después impulsa el gobierno a través de la represión para acallar protestas justas frente a situaciones como, por ejemplo, ahorita podemos mencionar la de los mineros. Ya ves todo lo que está pasando con lo del canal. Entonces, para poner así un ejemplo. Le menciono lo de los 4 gobiernos, ¿verdad? Y medio, porque de pronto se nos olvida que los que eran oposición en algún momento y caminaban a la orilla del CENIT, o el CENIT a la orilla de ellos, de pronto se convierten en gobierno, y por tanto el CENIT se convierte en su crítico y en su fiscalizador en el respeto de los derechos humanos. Porque aquí el problema de esto, yo lo he observado y lo digo claramente, es que ayer, cuando me defendías a mí en mis derechos, eras mi héroe. Hoy sos mi villano, porque me señalás de atropellos a derechos humanos de personas que reclaman, ¿verdad?, desde cualquier ámbito, que su espacio para manifestarse, su espacio para reclamar, su espacio para decir que las cosas no están bien, se respete. Sí, no, definitivamente, y precisamente esa situación que vos estás planteando en tu pregunta es uno de los principales ejes de ataque que estamos enfrentando. Muchas veces en los, bueno, no quisiera decir la palabra panfleto, pero en esas publicaciones que el gobierno hace para atacar la labor del CENIT, y cuando nos pronunciamos o tomamos posición o acompañamos a determinado sector que está luchando por algún problema que se vivió anteriormente también en otras circunstancias, dice, hasta ahora protestan, ¿por qué hasta ahora están hablando? Nunca han hecho nada, y no se acuerdan de las miles de veces que
junto con ellos nos expusimos en las calles en diferentes situaciones. Por eso parece que hay una memoria corta en esa línea y se cree pues de que es hasta ahora que el CENIT está trabajando y que es hasta que el presidente Ortega, por ejemplo, está en el poder. Pero de nuevo, y yo tengo que decirlo claramente porque no me gusta que la gente pierda la perspectiva. Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, ahí estaba el CENIT, defendiendo los derechos de los trabajadores, de los empleados, etcétera. De los estudiantes. 6%, ahí estaba el CENIT, por ejemplo, un ejemplo claro. Gobierno de Arnoldo Alemán, ahí estaba el CENIT, y era criticado igual que es ahora por el gobierno de Arnoldo Alemán, diciendo que era objeto o era un brazo que utilizaba el Frente Sandinista para desestabilizar a su gobierno. Gobierno de Enrique Bolaño, lo mismo. Pero resulta que por decisión de la población nicaragüense, el Frente Sandinista volvió al poder. Y el CENIT se quedó exactamente en el mismo lugar, velando por el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Y resulta que ahora, quienes caminaban de la mano, ahora señalan a ustedes como el organismo más crítico y además, ni digamos el procurador de derechos humanos lo que dice, agentes de la CIA que reciben billetes por debajo, que los gringuitos les pagan para que desestabilicen el gobierno y miles de cosas que pues no se me vienen a la mente ahorita, pues, pero realmente es increíble lo que dice el procurador de derechos humanos del país. Sí, no solamente el procurador de derechos humanos, sino que algunos otros voceros. En un momento determinado, incluso el propio presidente de la República profirió insinuaciones y amenazas que ponen definitivamente en riesgo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos miedo. Lo que pasa es que todavía nosotros creemos en que en Nicaragua jamás se va a repetir situaciones que se han dado en otros países donde los defensores y defensoras de derechos humanos han sido muertos. Pero creo que en ese momento, si estás hablando de 3, 4 gobiernos que al CENIT le ha tocado estar frente a ellos en diferentes circunstancias, creo que en ese momento lamentablemente estamos viviendo las peores situaciones junto con la población de Nicaragua, porque como vos decís, nosotros no nos hemos movido de nuestra posición, siempre hemos estado al lado de la víctima, sea quien sea, y allí el CENIT recoge en su historia el acompañamiento de las personas más pobres, más necesitadas, más violentadas en sus derechos en Managua, en las ciudades, pero también en el interior del país. Hemos recorrido prácticamente la geografía patria, no solamente acompañando en situaciones violatorias, sino que sobre todo popularizando la doctrina de los derechos humanos. Ahora que hemos hecho un recuento de la cantidad de personas que han recibido talleres, que han recibido capacitación, que se han convertido en promotores de derechos humanos a lo largo y ancho del país, ahí está la labor del CENIT. Usted hablaba de los periodistas y particularmente debo decir, me tocó también que me acompañara el CENIT en una denuncia que se hizo hace un par o 3 años atrás, cuando amenazas de muerte a mi persona por una investigación que hice por un fraude millonario que está aprobado y que no han querido investigar nunca en el Consejo Supremo Electoral, desde donde salían facturas falsas para justificar gastos del Consejo. Las amenazas las recibí, fui al CENIT, me acompañaron y ahí quedó, ¿verdad? Porque la verdad es que las instituciones no están funcionando como uno quisiera. Pero escuchemos a Elizabeth Romero, que tiene un testimonio sobre la experiencia de periodista cubriendo el CENIT. Fui víctima de algún tipo de acoso a lo largo de un año, en 2 ocasiones en un año, de acoso y espionaje por parte de personas, suponemos, asociadas o vinculadas de alguna manera al Estado de Nicaragua, a las instituciones del Estado de este gobierno. En mi caso, el CENIT representa como ese espacio que la gente no tiene en este país, donde hay una constante violación de derechos humanos y donde es el espacio que la gente puede llegar, recurrir a buscar algún apoyo. Somos el CENIT, nuestro compromiso es Nicaragua.
pausa, vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos seguiremos hablando sobre los 25 años del CENIT con su presidenta ejecutiva, la doctora Vilma Núñez. Disfruta de Café con Voz. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. A mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive el... Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Voz. Los derechos humanos es algo que nosotros traemos desde adentro, de nuestra sangre, tomando en cuenta que como yo leo la Biblia, y la Biblia me indica, dice Jesús en una parte de la Escritura, dice que tendrá derechos humanos los demás. Y nosotros los estudios que nos están dando es que dice que los derechos humanos, pues los traemos desde que nacemos, pues los traemos y eso hay que defenderlo. Y tiene que ser por gente que esté interesada por ayudar a otros. Yo diría también a los hermanos del CENIT, si lo tienen frente en una gran asamblea, a la misma doña Vilma Núñez, que ha sido la que ha sido buena portadora en este caso, pues que sigamos adelante con este trabajo en derechos humanos. Somos el CENIT, nuestro compromiso es Nicaragua. Somos el CENIT. Escuchaban a los que van por radio, ¿verdad? Santiago Somoza, promotor del CENIT allá en el norte, ¿verdad? No, en el Rama. En el Rama. ¿Qué tan difícil es que la gente se involucre en la defensa de derechos humanos? ¿Cómo se entusiasma la gente? Dice, no, eso es mucho clavo. Yo miro que enfrentarse a quienes mandan o a la autoridad me va a traer más problemas que beneficios. Sí, bueno, hay de todo. Y muchas veces el contexto político, la actitud gubernamental, la que determina que haya más o menos entusiasmo en la gente, o más entusiasmo y algún temor incluso en los promotores. El que vieron allí, Santiago Somoza, es el primer promotor
primer promotor de derechos humanos que capacitamos directamente en el Rama. En el Rama fue donde se fundaron los primeros grupos de promotores que a su vez ellos se constituían en comisión. Entonces para nosotros es muy valioso que a 25 años Santiago siga prácticamente a la par de nosotros y más allá de nosotros, porque hay que darse cuenta de que el promotor, bueno, nosotros estamos aquí en Managua, vamos a los lugares, pero ellos están directamente en los lugares más alejados donde las posibilidades de protección son más reducidas, pero ¿qué es lo que los acompaña? La credibilidad y la vinculación con sus comunidades. Tenemos una llamada telefónica, doctora, no quiero hacer esperar más al amigo o la amiga televidente o oyente. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Una pregunta para el doctor. Doctora, ¿qué tanto influye el CENIT en relación al gobierno? No sino que todos los que por lo que hemos pasado, ¿qué tanto influye? ¿Qué tanto es escuchado el CENIT? ¿Puede darme ejemplos de casos que ustedes han defendido y que se ha hecho justicia o no? Porque en el caso de don Milton Arcia, por ejemplo, sé que ustedes pues estuvieron involucrados, pero al final más bien se han venido corriendo acusaciones en contra de él y veo que más bien está deteriorándose pues la imagen de este señor. O sea, ¿qué siente el CENIT al ver esta situación de que se sienten con la impotencia de que no logran hacer justicia constantemente cuando ponen un pie en cada caso? Muchas gracias. ¿Qué tanta incidencia tiene el CENIT en los gobiernos? Es la pregunta. ¿Cuánto lo escuchan los gobiernos al CENIT? Y segundo, pues pone el ejemplo del caso del señor Arcia. Sí, los organismos de derechos humanos definitivamente, y ese es uno de nuestros principios, es necesario buscar cómo tener canales de comunicación abiertos con los gobiernos, porque hay que darse cuenta que pueden solucionar los problemas, que como denuncia de violaciones de derechos humanos nos llegan a plantear, no somos nosotros, sino que somos el canal para que las instancias correspondientes, las instancias gubernamentales den la respuesta. ¿Qué tanto los escuchan? Entonces, pasa lo siguiente, no puedo calificar de la misma forma la situación de relación o de respuesta durante los 25 años. Cada gobierno ha tenido su propia característica. Lamentablemente aquí en Nicaragua falta que se desarrolle un plan nacional de derechos humanos y en ellos específicamente el tratamiento y la relación que los gobiernos y las instancias gubernamentales tienen que tener con los organismos de derechos humanos, con la sociedad civil, como lo exigen las normas internacionales de derechos humanos, que es prácticamente hacer realidad la participación ciudadana. Tengo otra llamada, doctora, no quiero hacer esperar mal al amigo o la amiga oyente. ¿Aló? Buenos días. Felicitaciones, doña Vilma, ¿verdad?, por estar a cargo de esta institución. Yo soy amiga, no sé si esto viene al caso, pero quiero hacerle esta consulta. Creo que usted es una persona que me puede dar una orientación. Yo soy amiga de la familia de Néstor Herrera, de la familia Herrera Obando. Esta familia ya tienen año y medio de estar luchando, doctora, porque él ya tiene orden de libertad. Yo llamé a una abogada que llegó a este programa hace unos días y ella dijo que según la Constitución, no sé si es el artículo 33, donde dice de que una persona que hace una orden de libertad, ya nadie tiene por qué retenerla. Claro, hay muchísimos reos que están en esta situación, pero él tiene año y medio y la mayoría de los reos pues no pasa eso, pasa mucho menos tiempo. Se ha tocado puertas, se ha ido a todos lados, donde el más grande, donde el más chiquito, señora Núñez y nadie, no sé a capricho de quién está. Ya si él es inocente o culpable, ya eso ya pasó, pues porque aparte de todo fue un juicio bien viciado, bien feo. Pero bueno, pues ahora la cuestión es que ya está la orden y no hayamos dónde ir, no sabemos qué hacer. Por favor, orienten. Gracias. Doctora. Es una de las situaciones más graves y más difíciles y que de forma gráfica demuestran cómo el Poder Judicial no tiene independencia, cómo las mismas autoridades ejecutivas no respetan el principio de que las sentencias judiciales son de ineludible cumplimiento. Y es este gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, el que de hace más o menos 3
3 años, decidió no reconocer las sentencias judiciales, sino que se emanaban de parte del Poder Judicial la sentencia, las órdenes de libertad, y era precisamente el viceministro Carlos Nájar de Gobernación el que decidió de que tenían que ser revisadas por el Ministerio de Gobernación, porque los reos están en el sistema penitenciario que depende administrativamente del Ministerio de Gobernación. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Qué pueden hacer los que tienen este mismo problema? Porque no es una persona, son cantidades de familias. No te puedo decir exactamente las estadísticas, pero hay más de 100 casos en todo el país. Bueno, es lo que yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? Como organismo de derechos humanos hemos hecho todo lo posible por buscar cómo resolver puntualmente las situaciones. Hemos hecho incluso denuncia masiva. Esta situación, que además es aberrante jurídicamente, es quizás el ejemplo más macabro del irrespeto al Poder Judicial que hay en este país. Lo hemos llevado incluso a las instancias internacionales, lo hemos llevado ante el relator sobre la Administración de Justicia de Naciones Unidas, lo hemos llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y definitivamente no entiendo por qué proyecta el Ministerio de Gobernación no solamente una desconfianza hacia el Poder Judicial, porque eso es lo que hace. Nos sorprende la pasividad de la Corte Suprema de Justicia, que no que exige el respeto a las decisiones de sus jueces. Si se equivocaron, ahí están los remedios, ahí están los recursos para resolverlo. Una llamada más. Les pido brevedad nada más, siempre a los amigos. ¿Aló? Hola. Aló, sí, buenos días. Felicito a doña Vilma Núñez, al CENID, por la lucha que hacen para dar voz y apoyo a las víctimas de violación a todos sus derechos por este gobierno Ortega Murillo. Y los felicito por la lucha por restituir el Estado de Derecho de este pobre pueblo. Ahorita mismo van a violar una vez más el derecho de los nicaragüenses, este gobierno Ortega Murillo, familia Llegado, al subirle a la tarifa del pasaje interurbano. Y este pueblo, muy bien, gracias, está sordo, ciego y mudo, y no protestan. Los pocos que protestamos no nos hacen caso. Los Ortega Murillo nos encajan leyes, multas, tarifas salvajes que solo hacen más millonarios a los Ortega Murillo, familia Llegado. Dios nos libre de todos estos salvajes. Gracias por su llamada. Tengo varios mensajes que quiero leerle aquí a la doctora Núñez. Felicito a doña Vilma Núñez por su entrega a defender los derechos humanos de nosotros los nicaragüenses en los momentos más difíciles, sean 24, 25 de diciembre, sea cualquier día del año. Agradecidos los que estamos en la lucha cívica contra el canal, dice acá Octavio Ortega. Y acá hay otros mensajes que dicen: felicito a doña Vilma por su entrega. Bueno, este es el mismo mensaje, pero lo mandó al teléfono. Dice por acá otro mensaje que dice lo siguiente: doctora Núñez, los dirigentes sandinistas acudían a los organismos de derechos humanos para que defendieran sus derechos antes de llegar al poder. ¿Podría darnos ejemplos? Es una pregunta que le hacen. Si los dirigentes sandinistas, los de hoy, se acudían al CENIT cuando tenían problemas de derechos humanos con gobiernos o con autoridades. Tenemos otro mensaje que dice: agradecemos a doña Vilma, al CENIT, por estar con los más pobres, con los campesinos, con aquellos que sufren injusticias, y que Dios sea con ellos, pues tienen mucho trabajo por delante, dice Ever Castro, que nos escucha y nos ve desde Matagalpa. Dice por acá: en todos los gobiernos el CENIT ha defendido a la población, pero mal defendido, ya que históricamente en la Asamblea Nacional se aprueban leyes demagogas. A ver, en todos los gobiernos el CENIT ha defendido a la población, ya que históricamente en la Asamblea Nacional se aprueban leyes demagogas, pero sin reglamentos y sin financiamientos. ¿Y el CENIT qué ha hecho cuando ha pasado esto? Dice acá: el acceso a Internet es un derecho humano inalienable, o puede ser coartado por el Estado, aduciendo que es por seguridad nacional. Esto en relación seguramente a la ley que está ahí en la Asamblea. Son los comentarios de los amigos y las amigas. Sí, bueno, se los agradezco muchísimo. Esperamos seguir teniendo la firmeza, tener la fuerza para no defraudar a toda esa gente que ha creído durante todo este tiempo en el CENID. Y entonces, y a propósito de eso, yo quisiera decir aquí, Luis, ante ustedes, y contestarle a todos, que el trabajo del CENID, precisamente su permanencia, es porque
este es un trabajo de equipo. El equipo, el trabajo lo hacemos todos y todas, todos y todos los que estamos en el CENID, hemos promovido el conocimiento de los derechos humanos a través de la educación, a través del programa de adecuación que nosotros lo consideramos como el programa estratégico, porque es el que facilita que la gente conozca sus derechos y entonces puedan prevenir las violaciones, porque es mejor prevenir una violación que después investigarla y señalar a los responsables. Y creemos también que una de las satisfacciones que nosotros podemos tener al llegar a los 25 años es haber tenido la visión desde el principio de promover el relevo generacional. Y eso se ha garantizado en el CENID, como ustedes pueden ver, las caras jóvenes que representan precisamente al CENID. Acá tenemos otro testimonio de ese relevo generacional del CENID que demuestra cómo se ha venido entregando la estafeta para que vengan las personas que van a sustituir a doña Vilma cuando ya no pueda más, ¿verdad? Ojalá que no sea pronto, eso es que la sigamos viendo por ahí, a Gonzalo, a Bayardo Sabá, que ya no está con ustedes, que ya no está con nosotros, porque ya partió, ya falleció. Y escuchemos, los testimonios de los promotores jóvenes y los jóvenes que trabajan en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Quisiera enviarles primeramente mis felicitaciones a todo el personal que ha trabajado con CENID y que sigue trabajando. Felicitarles también por su arduo trabajo que han realizado, porque gracias a esta organización y a estas personas que desde hace años fue un sueño, quizás algunos ya ni están, pero que ellos trabajaron, lucharon para que esto se cumpliera para defender los derechos de los demás. Entonces, a los que aún están vivos, quiero decirles que prosigan adelante, que la lucha sigue. Y derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Somos el CENID, nuestro compromiso es Nicaragua. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde, es una marca del CENID, doctora. Definitivamente, donde lo escucha uno, eso es el CENID. Sí, definitivamente, eso nació con el CENID prácticamente. Fue uno de los primeros mensajes que lo plasmamos incluso en nuestra primera publicación educativa que se llamó El Camino, y que es con el que empezamos a capacitar a la gente en las comunidades, en las ciudades, en todos lados, y nos encanta y nos satisface que la gente se haya apropiado de este mensaje y que se den cuenta que efectivamente tiene un contenido real, tiene un contenido práctico, porque definitivamente hay que defender los derechos. Le preguntaba a alguien por ahí, ¿defendieron a hoy dirigentes sandinistas o antiguos dirigentes sandinistas? Yo creo que no hay duda de eso. No hay ninguna duda. En este momento incluso las puertas del CENID están abiertas y de hecho siguen llegando al CENID muchos sandinistas, unos diciendo que no salga en los periódicos, otros no quiero dar declaraciones, pero sí definitivamente el CENID no es una organización con un signo político, con un color partidario que defiende solo a los de determinada tendencia política, ideológica o religiosa, y definitivamente, e incluso en el CENID, nosotros no sabemos cuál es la afiliación, conocemos, pero no interesa la afiliación política o la orientación política de cada quien. E incluso muchos de los promotores de derechos humanos, más de 1000 promotores regados por todo el país, provienen muchos de la juventud sandinista. Incluso hemos tenido experiencias como esta, que un promotor muy destacado de derechos humanos, joven, que venía de la juventud sandinista, prácticamente fue expulsado de la juventud sandinista. Imagínense ustedes, dice por acá otro mensaje: felicidades a doña Vilma, mujer leonesa, es de Coyapa, pero ha vivido casi toda su vida en León. Valiente que defiende los derechos de los nicaragüenses sin distingo de color político, religioso o social. Una de las personas que se siente orgullosa de haber pertenecido al CENID y que se siente CENID aún fuera de esa institución es la doctora Asunción Moreno.
especialista en Derecho Constitucional y en Ciencias Políticas, que nos deja también su testimonio. Tuve la oportunidad de tener una de las grandes profesoras en materia de derechos humanos y una gran defensora en materia de derechos humanos en este país, que es la doctora Vilma Núñez, quien no solamente conoce los derechos humanos, sino que le impregna pasión, amor. Yo creo que ese es un trabajo de amor al prójimo y eso pues lo logra transmitir ella en el quehacer permanente y durante mi estancia en el CENIR y mi trabajo al lado de ella. Realmente era como una gran oportunidad de tener un testimonio de vida ahí de una mujer que daba alma, vida y corazón por los derechos humanos, y entonces que valía la pena. Yo decía, vale la pena trabajar en temas de derechos humanos. Realmente la vida me llevó a salir fuera del país, pero el compromiso con los derechos humanos es un tema que tengo más que como profesional del derecho, como ciudadana, como mujer y como persona en este país. Nuestro compromiso es Nicaragua. Por eso le digo que fuera del CENIR se sigue sintiendo miembro del organismo. Sí, fíjate que María Asunción fue una de las primeras pasantes, un programa que establecimos en el CENIR en colaboración con diferentes universidades. Posteriormente, inicialmente esto inició con la UCA y María Asunción fue una de las primeras, quizás del primer grupo, muy destacada, y definitivamente nosotros tratamos de que ella siguiera trabajando en derechos humanos, que incluso que se quedara con nosotros, pero lógicamente sus expectativas profesionales, sus posibilidades que tuvo, la tienen en un lugar que, aunque no tenga el rótulo de derechos humanos, es una auténtica defensora de derechos humanos. Acá hay un mensaje que dice: en Chinandega, para ser del CENIR, ¿qué se puede hacer? Dice. Entiendo que no hay promotor, o si hay promotor en Chinandega. Claro que hay promotores. ¿Dónde los puedes buscar? Hay promotores, bueno, no te puedo decir ahorita la dirección, pero sí en diferentes lugares del país, específicamente en Chinandega, en El Viejo, en diferentes municipios, hay grupos de promotores que se organizan en comisiones y allí se puede recurrir para buscar cómo puedan ser promotores. Para ser promotor se sigue un proceso de 3 talleres. En primer lugar, un taller básico donde se enseña qué son los derechos humanos, lo básico. En segundo lugar, un taller jurídico donde se les enseña a los promotores a cómo auxiliar a la gente, a qué instancia recurrir cuando ocurre inmediatamente en un lugar lejano una situación. Y en tercer lugar, un taller metodológico, que es como se les enseña la metodología para transmitir ese conocimiento a otros. Y en todo caso, que llamen a las oficinas del CENIR, que Managua, para obtener información, ¿no? Claro, si no conocen a los promotores de allá, lo cual a veces es raro porque son bien conocidos, pero sobre todo en los pueblos más pequeños, que llamen al CENIR, que llamen al equipo de educación al CENIR, y allí se les dará la posibilidad. Los artistas también tienen su visión sobre el CENIR. Acá está Norma Elena Gadea, que nos dice qué piensa, qué siente por esta institución. Cuántas cosas pensé, no dije nada, que crecida te vi, mi amor, qué larga. Para mí, escuchar CENIR es saber que existe un organismo que está ahí velando por mis derechos humanos. Porque vos sabés que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Yo siento seguridad, yo siento tranquilidad. Ya tuve una experiencia con el CENIR y me quedé tranquila. O sea, que ellos existan para mí es la seguridad y la garantía de que mis derechos humanos están siendo defendidos. Pequeña mía, pobrecilla. Doctora Núñez. Bueno,
Nos sentimos tan identificados con todo, pero además tenemos que reconocer, para nosotros también los artistas han sido parte del CENID. No es casualidad, por ejemplo, que por eso de que al llegar al 25 aniversario, dentro de todas las actividades que hemos hecho, dentro del foro que vamos a realizar el día de mañana con más de 400 promotores que vienen de todo el país, con invitados internacionales que nos van a acompañar y con delegaciones prácticamente de todo Centroamérica y de las organizaciones con las cuales trabajamos, hayamos pensado que en esta conmemoración no puede estar ausente precisamente los artistas, los músicos que nos han acompañado desde siempre. Hay dos canciones, una de Carlos Mejía Godoy, que se llama Somos el CENID, que prácticamente para nosotros es como un himno, contiene prácticamente en su letra el mensaje de lo que ha sido y lo que es el CENID, y después una canción que nos regaló Luis Enrique, que se llama El Derecho a Ser Feliz, que también transmite ese mensaje que nosotros queremos compartir con toda la gente. Para nosotros, ellos también son parte del CENID. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Felicidades en este 25 aniversario. Cierro con este mensaje que dice: desde Matagalpa le damos nuestras felicitaciones a doña Vilma, una mujer con un valor muy alto, que no cualquiera toma un reto como ella. Se lo propuso y no ha defraudado al pueblo. Muchas felicidades y mucha más vida para ella. Es lo que le desean nuestros amigos y amigas televidentes, doctora. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos televidentes y oyentes. El lunes les tengo una sorpresa porque la semana siguiente Café con Voz está de aniversario en su primer año en televisión, así que vamos a estar con sorpresa. El lunes comenzamos con, va a venir gente que trae a Ricardo Arjona acá al país y vamos a rifar souvenirs y por lo menos un par de entradas, así que atentos, ustedes pueden ganárselas el lunes. Atentos a la dinámica que vamos a tener con los amigos que traen al cantante guatemalteco. Nos encontramos hasta la próxima semana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Vamos a tener una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.